Y para ayudarnos en esta mañana, pues está con nosotros, pues aquí está con nosotros Clara Arza, que algunos y algunas ya habéis saludado, según habéis ido entrando. Pues Clara es de Basauri, al ladito mismo de Bilbao. Prácticamente ni se notará, ¿no? Estará todo. 5 kilómetros. Ella es esposa y madre de 3 hijos, 2 hijas y un hijo, que es el pequeño, el futbolista. Lleva muchos años implicada y comprometida en distintas tareas pastorales. Me decía antes que 26 años. Pues, como imagináis, pues toda la vida. Y tanto a nivel de parroquias y unidades pastorales como a nivel diocesano, realizando pues diversas tareas y en diferentes ámbitos de la pastoral. Ha trabajado en el área de preadolescencia y juventud, ¿no? Sí. En el área de familia, ha formado parte de diversas unidades pastorales, ha sido coordinadora también de la unidad pastoral de San Fausto, ¿no? Y actualmente pues está en el área de anuncio y catequesis. Ella es la delegada de anuncio y catequesis en la diócesis de Bilbao. Quien estuvisteis el año pasado en el encuentro de Valladolid, pues ya la habéis escuchado, porque ella estuvo también acompañándonos por la mañana en el trabajo, en la reflexión. Y bueno, pues nada, agradecerla pues su disponibilidad, porque como podéis imaginar ella es una mujer muy ocupada. Aparte de las tareas que tiene, como bien sabéis, es madre de familia, con lo cual todo lo que lleva consigo, ¿no? Entonces ha hecho un hueco para venir, estar con nosotros por la mañana y nada más terminar, marcharse para estar luego con su hijo. Pues muchas gracias, Clara, y aquí tienes la palabra. Bueno, yo en primer lugar, sobre todo, agradecer las palabras de Pelayo, que ha sido como demasiado así amable y esas cosas. Para mí siempre es una gozada también el acudir a otras diócesis, porque siempre hay mucho que aprender. Y siempre mi experiencia a lo largo de estos años siempre me dice que cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con otras personas que estamos al final compartiendo el mismo reto, que no es otro que el de anunciar el Evangelio en este mundo de hoy, pues siempre me llevo algo. Entonces, en este caso, más que vosotros me deis las gracias, yo os las doy a vosotros, por eso, por la oportunidad de poder conocer de cerca a quienes estáis aquí en esta diócesis de Palencia, y también, bueno, pues en este caso al equipo de catequesis de esta diócesis, por pensar que a lo mejor yo tengo algo que proponeros. Entonces, bueno, pues desde ahí y con toda humildad, pues os cuento un poco algunas de las cosas, de las intuiciones con las que llevamos trabajando en la diócesis de Bilbao los últimos años. Algunos estuvisteis el año pasado en Valladolid, ¿verdad? Bueno, alguna cosa puede que os suene, pero yo he intentado sobre todo traer un poquito de innovación. Pero hay algo que seguro que os vais a acordar de ello. Así que ahí lo dejo, pero si os parece, pues empezamos un poquito con esta parte. Tal y como os había dicho Pelayo, pues habrá un rato en el que yo os contaré algunas cosas y luego os pediremos que hagáis un pequeño trabajo por equipos, ¿vale? Porque también se trata de aprovechar la oportunidad de este encuentro para que vosotros también compartáis algunas de esas cosas con las que estáis en el día a día y también así darle pistas al equipo diocesano para poder acompañaros mejor. Por lo menos desde lo que a mí me pidieron, por ahí hemos ido enfocando la cosa. Así que si os parece, pues vamos un poquito y empezamos adelante, ¿no? Como decía Pelayo, pues ese título, ¿no? Un anuncio y catequesis, pistas para una catequesis misionera. A lo largo de los últimos años estamos hablando mucho de esto del primer anuncio, ¿no? Es como esa palabra que está ahí todo el rato, pero a veces es verdad que no terminamos un poco como de ahondar o de ver cómo podemos hacer esto del primer anuncio. Yo, a partir de esa experiencia que os decía que estamos teniendo en la diócesis de Bilbao, pues os voy compartiendo un poquito por dónde va esa reflexión en la que llevamos los últimos años. Bueno, yo creo que primero lo más importante es el tema de poder responder a este reto, ¿no? Que es lo de anunciar siempre y en todas partes el Evangelio. Este es el número 1 del directorio de la catequesis que se aprobó en el año 2020.
Entonces, este es el reto al que nos enfrentamos, al que nos anima la Iglesia y al que también nos anima Dios mismo, ¿no? Es decir, y hoy, en este contexto en el que estamos, ¿cómo vamos a poder anunciar, a poder seguir anunciando el Evangelio? ¿Sí? Porque yo creo que tenemos ganas de seguir anunciándolo, ¿no? Digo, esa ya es una parte bastante importante, una premisa fundamental. Pero este es el reto fundamental al que nos enfrentamos en el mundo de hoy. Y sobre el que a veces tenemos una mirada un poco negativa, pero en el que yo por lo menos sí que veo mucha luz en muchas cosas y también esperanza. Yo lo miro con esperanza. Pero vamos a hacer un poquito un análisis de algunas de esas cosas que vemos, ¿no? A veces lo primero que vemos quizás es ese mundo que es individualizado, ¿no? Ahí tenemos una sociedad que es verdad que se caracteriza por ese proceso de individualización en el que hemos pasado de aquel tiempo en el que en nuestra escalera todo el mundo se conocía, todo el mundo, no sé, yo por lo menos tengo la experiencia de estar haciendo los deberes en casa de mi vecina cenando en la mía, ¿no? Esa vida que se hacía, ¿no? Eso hoy ya no pasa en nuestros bloques de vecinos, ¿no? Eso yo creo que ilustra muy bien también lo que va pasando en la sociedad, ¿no? Cómo vamos convirtiéndonos cada vez más en personas anónimas y eso, bueno, pues va construyendo una sociedad que es bastante diferente a esa en la que muchos de los que hoy estamos aquí pues crecimos, ¿no? Es un mundo, lo que os decía, más individual y es verdad que eso se traduce también en esa construcción de un yo más fuerte, ¿no? Y como lo comunitario, ¿no? Esas cosas que antes eran especiales, porque esto de ser menos no nos pasa solo a la Iglesia, ¿eh? Y digo que esto de ser menos, si echamos un vistazo a los tejidos asociativos que hay en nuestros barrios y en nuestros pueblos, pues también vemos que también pasa lo mismo, ¿no? La falta de relevo es algo que estamos escuchando en muchos espacios y muchos ambientes. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que el sentido de lo comunitario como que de alguna manera se va diluyendo o va perdiendo fuerza, ¿no? Y esto también lleva a que cada vez veamos que hay personas en una mayor situación de aislamiento y que eso de la soledad se haya convertido de alguna forma en uno de los grandes males de nuestro tiempo. Pero en ese mundo en el que lo individual está creciendo, resulta que también podemos encontrar algunas cosas que son positivas, ¿no? Y esto es, por ejemplo, este es un tiempo que promueve la creatividad, la innovación y también la libertad individual, que no tiene por qué ser mala en mí misma, sino que todo depende de cómo acabe yo ejerciendo esa libertad individual. Entonces, bueno, pues aquí es verdad que esto del individualismo pues nos va llevando a una serie de cuestiones que son negativas, pero que también, si lo miramos bien y lo miramos con cariño al mundo, quiero decir, y a este proceso de individualismo o este proceso, pues también podremos encontrar estas cosas y sacarles chispas, que de eso se trata, de ver dónde tenemos las oportunidades. Es que a esto le tocas... Sí, no sé qué le pasa. Creo que ya. Intentaré no tocarlo porque parece que es ahí que según lo tocas se enfada un poco. Bueno, van a hacer una prueba. Ya sabéis, la técnica nos ayuda mucho, pero a veces... Bueno, estamos también en un mundo globalizado, ¿no? Que en un mundo además que está una sociedad que está totalmente interconectada, ¿no? Las fronteras se van desdibujando bastante, ¿no? Y también nos encontramos con que vamos acercando las culturas entre sí. Bueno, más allá de estas cosas que se le ocurren a Trump con eso de la frontera de Canadá y todas esas cosas, bueno, más allá de eso, sí que es verdad que el hecho de que nosotros ahora mismo seamos capaces de conectar en directo con lo que está sucediendo en la otra punta del globo, pues eso ofrece unas posibilidades inmensas de relaciones, de oportunidades, de aprendizajes. Es verdad que esto a veces de las redes sociales, de Internet, del chat GPT, todo esto, a veces lo miramos así un poco como con miedo, ¿no? Y decimos, bueno, son herramientas que pueden facilitarnos la vida y que pueden hacer mucho bien a la sociedad. En esto siempre está como todo, ¿no? Cómo utilizamos esa herramienta. A veces también se nos olvida que a nosotros con esto de las nuevas tecnologías no nos pasa nada nuevo, quiero decir. Imaginaos también la primera vez que alguien vio una rueda.
O imaginaos qué pasó la primera vez que en una cueva se encendió una hoguera. Bueno, lo nuevo, los inventos, los avances tecnológicos que los ha habido en todas las épocas del mundo siempre dan miedos. Pero es verdad que eso pues, son cosas que tenemos que aprender a utilizar, también nosotros como Iglesia, ver las posibilidades que nos ofrecen. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que ese mundo globalizado ofrece un montón de oportunidades de conexión, de respeto, de aprecio de lo diverso, de lo diferente, de ver dónde tenemos los puntos en común, porque en el fondo no somos tan diferentes, ¿no? Tiene muchas posibilidades, pero también es verdad que vivir en un mundo homogeneizado nos puede llevar a pensar, al final, que perdamos la diversidad, ¿no? ¿Para qué tener idiomas muy diferentes y total? Si hablamos todos uno nos vamos a entender mejor. ¿Para qué vamos a tener culturas diferentes si al final todos tenemos más o menos los mismos valores nos vamos a entender mejor? Bueno, yo creo que el reto que tenemos hoy precisamente es ver que esa diversidad nos ofrece oportunidades inmensas y que hay que ver dónde tenemos esos puntos coincidentes desde los que podemos construir juntos y juntas. Entonces yo sí creo que ese es un gran reto y al mismo tiempo una gran oportunidad que nos permite esto del mundo globalizado. Estamos también en un mundo cambiante, ¿no? Hoy pasa una cosa, pero es que dentro de 15 minutos ya ha cambiado. O sea, antes los cambios duraban más tiempo y ahora, en cambio, todo va a una velocidad vertiginosa. Yo no sé si os pasan los procesos que acompañáis vosotras y vosotros, pero el vídeo que ha funcionado súper bien el curso pasado, ya no funciona, ¿no? Esto de tener que estar constantemente respondiendo a esos cambios que se van produciendo a velocidades vertiginosas. Ese es un gran reto, ¿no? Pero también tenemos aquí, que va vinculado muchísimo con lo que pasa en el mundo en general, ¿no? Con esa sociedad que está en cambio, donde las relaciones sociales, políticas y económicas cada vez son más efímeras y más inestables, ¿no? Y bueno, vuelvo al señor americano que nos ha dejado muchas imágenes, ¿no? Esa imagen absolutamente increíble, ¿no? De un presidente de un país poderosísimo firmando un montón de decretos delante de 20.000 personas, en vivo y en directo, desmontando absolutamente todo lo que habían hecho los que habían construido antes que él, ¿no? Como de repente y de un plomazo y en 10 minutos eso sucede. Pues estamos en esa sociedad y eso es un reto también para todas nosotras y para todos nosotros, ¿no? El cómo vamos a ir respondiendo a esos contextos que cada vez son más volátiles, cada vez cambian más rápido, que nos obligan a adaptarnos constantemente a la nueva realidad. En esto me voy a fijar más también en nuestras personitas, quiero decir. Ahí tenemos un montón de niños y niñas que viven en una sociedad así. Y tenemos un montón de personas jóvenes, muy jóvenes. Estoy pensando también pues, en todos esos adolescentes, preadolescentes, esas personas que están en esos primeros años de juventud, entre los 18 y los 25, ¿no? Que es en este mundo en el que se tienen que mover. Y quizás uno de los aprendizajes que yo sí creo que también teníamos en tiempos anteriores, era, ellos quizás no están acostumbrados tanto a navegar en la incertidumbre. Si pensamos en nuestras personas mayores, en aquellas que les tocó vivir el periodo de la posguerra, ¿no? Vivían en un contexto de incertidumbre total y absoluto. Se hicieron fuertes, aprendieron a navegar en todo eso. Pero es verdad que nosotros fuimos ido a una sociedad del bienestar en el que hemos olvidado eso de tener que navegar en medio de la incertidumbre. Pues eso vuelve a convertirse en un reto hoy. ¿Cómo ayudar a que nuestras personitas, nuestras personas también, descubran alguna certeza, algo que se mantenga en el horizonte y algo que les ayude a mantener el rumbo? Y en este caso, yo creo que la propuesta que nosotros presentamos, esa propuesta de creer en Dios, es una de esas cosas que puede ayudar a mantener el rumbo, a poder ver un poco de luz en el horizonte. Y yo por eso mismo creo que este mundo, que es cambiante, que es incierto y que es volátil, presenta oportunidades para que sigamos hablando de Dios a la gente. También tenemos un mundo que está bastante fracturado, ¿no? Por un lado, tenemos una fractura en lo que tiene que ver con la búsqueda del sentido de la vida. Ha habido un dato que se ha publicado en el País Vasco hace, yo creo que ha sido como un mes, una cosa así, sí fue justo antes de Navidad. Era un informe sobre la juventud vasca. Y a mí hubo un dato que me sacudió totalmente.
y que decía que la primera causa de muerte entre la chavalería de 15 y 25 años es el suicidio en Euskadi. Entonces yo creo que esto está directamente relacionado también con esto, ¿no? De yo, ¿para qué estoy aquí? En este mundo que además parece como que es muy caótico y que además yo creo que ahí las personas adultas tenemos una gran responsabilidad porque a veces les lanzamos a la chavalería una mirada muy desesperanzada del mundo, ¿eh? A veces nosotros mismos creo que también hay que hacer un ejercicio, ¿no? Y yo cuando hablo del mundo, cuando hablo del futuro, ¿cómo hablo del mundo? ¿Cómo hablo del futuro? ¿Cómo me sitúo en todo eso? Bueno, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? La búsqueda del sentido de la vida. Y nosotros yo creo que tenemos mucho que aportar en esa fractura. También vivimos una fractura de la solidaridad o del compromiso. Es verdad que luego pasan situaciones como la de Valencia, la Dana, y hay un montón de personas jóvenes, ¿no?, que responden de manera activa. Pero es verdad que ese compromiso a más largo plazo, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Y a veces, yo no sé si os pasa a vosotros, pero nosotros los que hemos sido de la JOC y esas cosas, que hablamos de la militancia y todo eso, pues nos cuesta también un poco ver o entender cómo viven las personas más jóvenes hoy esto del compromiso y de la solidaridad. Yo aquí siempre digo, bueno, creo que voy a tener que hacer un ejercicio así de conversión. Y voy a tener que ver, cuando hablamos de compromiso y de militancia y de sentido de pertenencia, de qué hablan ellos y ellas, para ver si desde ahí pues, somos capaces de encontrar algunas claves que nos permitan poder ahondar en todo esto. Pero sí que es cierto que si miramos al mundo en general, esto de ser comprometido con una causa, de dedicar tu tiempo a las cosas, si lo miras en general no se ve. Pero si yo os digo, por ejemplo, a quienes habéis estado en el cole, en las AMPAs del colegio, por ejemplo, ahí ha habido un montón de compromiso. O quienes han estado en las asociaciones de vecinos, ahí ha habido un montón de compromiso. Bueno, pues habrá que ver cómo vamos trabajando todo eso, porque al final en esto de lo solidario y de lo comprometido no tiene que ver tanto lo que das, sino el montón de experiencias, de sentimientos y de cosas que recibes. Bueno, pues ahí también tenemos otro trabajo que hacer. La fractura en el ámbito familiar, o sea, ni qué decir tiene, ¿no? Ya no es tanto que podamos encontrarnos con chavalas que van con la maleta una semana a un lado, otra semana a otro, sino esas fracturas en general dentro de las familias, ¿no? Además, familias que en muchos casos también vamos como a más pequeñito. No sé, nosotros, nuestra vida con los primos, con los tíos, era algo que se trabajaba, ¿no? Que te juntabas en casa en Navidad 25, eso era pocos casi, juntarte 25, ¿no? Pues como ya ese núcleo familiar también se reduce casi a la mínima expresión. Pues eso también es un reto, ¿no? Es un reto en ver qué podemos aportar también nosotros. Y desde luego también esa fractura en lo laboral, porque evidentemente ya sabemos que las condiciones laborales marcan unas grandes diferencias, y en lo social. Yo cuando hablo con mis hijos y mis hijas, cuando hemos hablado siempre, ya sabéis, cuando van al cole, ¡oh, porque fulano, no, porque menganita, no, porque no sé qué! Y yo siempre les digo, a ver, vosotros ibais a correr una carrera, lleváis las playeras que os quedan bien, lleváis ropa adecuada para subir al monte, tal. Digo, ¿y fulanito o fulanita qué playeras llevaba? Ah, le resbalaban cuando subía en el barro. Vale. ¿Y qué chaqueta llevaba? Pues le tuviste que dejar un forro polar porque pasaba frío. Digo, ya, es que en la carrera de la vida no es lo mismo salir perfectamente equipado que llevar unas playeras que te queden grandes. Y no es lo mismo salir sin peso que tener que te pongan ya una mochila de 50 kilos a la espalda. Y a veces en la sociedad de hoy, y tiene mucho que ver con esto, esa frase que a veces escuchas en la gente que te dice, yo es que he trabajado mucho y tengo lo que tengo porque me lo merezco. Y yo digo, bueno, habrá tenido algo que ver con que hayas nacido en el 2A y no hayas nacido en el 2B. Habrá tenido algo que ver, si tú no crees en Dios, con la suerte, pero habrá tenido que ver algo con la gracia también. Por lo tanto, eso de yo tengo lo que me merezco, ojito, ojito. Porque el que lo pasa mal, el que está sufriendo, tampoco se merece lo que le está pasando. Por eso digo que creo que hay muchos elementos que desde nuestra propuesta de fe, desde nuestra propuesta de creer en el Dios de Jesús de Nazaret, ahí todavía tenemos un mensaje muy potente que poder ofrecer en este mundo que tenemos, ¿no? Y luego, si vemos un poco este mundo que tenemos, en realidad tampoco ha cambiado tantísimo, ¿eh?
tampoco ha cambiado tantísimo. Y yo, bueno, en estas cosas siempre me suele gustar utilizar canciones y ya sabéis que cada uno tira de su memoria. En mi casa, cuando íbamos a la playa o íbamos al monte o a cualquier sitio, en el coche de mi padre siempre había, no había como, claro, ya sabéis, en el tiempo el Spotify suena de todo, pero en el coche de mi padre solo había dos cosas. Estaba Jorge Negrete y Vicente Fernández y luego estaba Julito Iglesias. En el coche de mi tío, cuando te encargabas, pues ya te encontrabas pues, los 5 bilbaínos, bilbainadas y esas cosas. Pero, como dice uno de mis hermanos, dice, es que a nosotros Julito nos ha dejado así como algunos mensajes. Y a veces utilizo algo de esa discografía de Julio Iglesias. Y hay una canción que es una versión más moderna, pero que os va a sonar, y que habla precisamente de que el mundo ha cambiado mucho o igual no tanto. O igual no tanto. Os la voy a poner y luego seguimos. No sé si se oye ahora. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, ríos sin mar. Podéis cantar, ¿eh? Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuantos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas, ¿quién comprenderá? Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. No se oye, venga. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Conocíais la canción, ¿verdad? Pues al final esta canción dice algunas cosas muy buenas para una manera de vivir, ¿no? Lo que nos dice es eso, ¿no? Nos señala sobre todo dónde están las cosas importantes, ¿no? Y sobre todo lo que dice, las obras quedan, lo que somos, lo que dejamos en las personas, lo que compartimos con ellas, lo que las personas nos dejan en nosotros y en nosotras es lo que queda. El resto desaparece. Entonces, bueno, ¿no? El volver a eso, ¿no? Al encuentro personal, al compartir con los demás, al vivir esa vida con otros y con otras. Lo que os decía, ¿no? Estamos en un mundo hoy, aunque la vida siga igual, en un mundo en el que Dios ya no parece ser necesario. Voy a ser ahora un poco así drástica, si queréis, ¿no? Un mundo, pues porque al final parece que es un Dios que es indecidible. O sea, ahora mismo las personas no tenemos tiempos reposados y no tenemos oportunidad de pararnos a pensar qué es eso de Dios y si eso es para mí o no. Al final vamos a toda mecha. Muchas veces nadie, lo que nos decía también el obispo, ¿no? Él lo decía, ¿no? Hay muchas personas a las que nunca han oído hablar de Dios, nunca han tenido noticias, entonces no pueden decidir qué hacer con Él. No pueden decidir qué hacer con Él. Un Dios que es indescifrable, porque al final a veces, compartiréis conmigo que a veces en la Iglesia utilizamos algunos palabras, ¿no? Utilizamos un lenguaje que a veces no conecta con las personas, no porque a las personas no les interesa, pero es que como si me hablasen a mí en chino. Yo no entendería nada. Entonces es indescifrable muchas veces nuestra manera también de presentar a Dios. Es un Dios insoportable porque a veces esas imágenes que queramos o no todo el mundo tiene de Dios en la cabeza hacen que no sea soportable para algunas personas. Vamos a poner un ejemplo y os voy a pedir, cerrad los ojos. Las que estuvisteis en Valladolid no contestéis que tenéis ventaja. Cerrad los ojos, ¿sí? Vale. Vamos a pensar en Dios, no en Jesús, en Dios, ¿sí?
Vale, ¿de qué color tiene el pelo Dios? Blanco, vale. ¿Tiene barba o no? Sí, pero aquí dicen sí. ¿Y la barba es? Blanca, vale. Abrid los ojos. Ahí lo que nos ha salido, y yo les decía, era, o la imagen esa que nos ha salido es, o la de Charlton Heston en los 10 mandamientos, o para las nuevas generaciones, Gandalf el Blanco. Tenemos una imagen de Dios metida aquí en la cabeza, pero que no se corresponde con la realidad. Porque ¿quién nos ha dicho que Dios tiene barba, que tiene el pelo blanco y la barba blanca? Bueno, eso es a lo que voy, que todo el mundo tiene una imagen de Dios en la cabeza. Y para algunas personas esa imagen de Dios que tienen en la cabeza es insoportable. Muchas veces es inclasificable, no se sabe cómo, no se comprende nada sobre Dios. No se comprende nada sobre Dios, ¿no? Y a veces ese Dios del que a veces hablamos también es increíble. Porque muchas veces cuando hablamos de Él parece que estamos hablando de un ser mitológico. Cuando hablamos también de Jesús de Nazaret, que a veces es lo que nos permite tener ese acceso también a la esperanza de Dios, parece que estamos hablando de alguien que levitaba por las calles de Jerusalén, no de alguien que se encarnó realmente. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí estas imágenes, todo esto también nos tiene que hacer un poco, llevar un poco a la autocrítica y de decir, y yo, cuando presento a Dios, ¿hay tiempo para decidir si me quedo con Él o no? ¿Ofrecemos esos espacios de tiempo, de poder pausados, en los que poder darle 2 vueltas en serio a esto? ¿Me entienden cuando hablo de Él? Cuando hablo de esa imagen de Dios, ¿de qué tipo de Dios estoy hablando? El Dios que yo transmito, el que comunico desde mi experiencia de Dios, es creíble. Mi experiencia de Dios, el cómo yo transmito esa experiencia, lo que Dios deja en mi vida, lo que supone. Esto es un reto grande para todos nosotros, ¿eh? Bueno, ahora hay muchas preguntas, luego esperemos dar algunas respuestas. Bueno, las de Valladolid os acordaréis de esto, ¿verdad? ¿Os acordáis? Fui yo con la imagen de la gabarra. Esa es una imagen preciosa de la Ría de Bilbao. Ese es un edificio mítico en la Ría de Bilbao. Es el edificio que pone Soñar. Esa pintada lleva ahí montones de años. Imaginaos, todo rojo y blanco, maravilloso. 1 millón de personas en la Ría. Yo compartía con ellos eso de la transmisión de la fe desde lo que había supuesto, porque el Atleti había sacado la gabarra 3 días antes. Os tengo que decir que hace 15 días nos han echado de la Copa del Rey. Pero en Bilbao ese fervor por el club sigue presente. Quiero decir, ahora yo os voy a plantear 2 preguntas. ¿En qué tiempo estamos aquí en la diócesis de Palencia? ¿Estamos en el tiempo de transmitir la fe? ¿O estamos en el tiempo de anunciarla? Y voy a lo que quiero explicar. Cuando hablamos de transmitir, yo no sé, claro, ya sé que en Palencia pues no tenéis un club de primera división, pero tendréis otros amores. Pero en Bilbao, cuando un niño o una niña nace, lo que tiene sí o sí, mayoritariamente siempre de regalo, es su primera camiseta del Atleti. Porque hay alguien en casa que la ha comprado y se la regala. Sí, hay alguien que de entrada ya te va diciendo que en Bilbao solo se puede ser del Atleti de Bilbao. Solo se puede ser del Atleti de Bilbao, ¿no? Te lo van poniendo ahí poquito a poquito. Te llevan a San Mamés, ¿sí? Y te cuentan, nosotros a nuestros hijos les contábamos aquella leyenda de cuando salió la gabarra. Este año la han visto que no era un mito, que es una realidad, ¿no? O sea, te llevan los domingos a San Mamés, vas de la mano, vas con la familia, va la familia entera, sientas a ver todos juntos el partido. En Bilbao ya lo único que se transmite es la fe en el Atleti de Bilbao. Lo único, y además eso, San Mamés, la catedral. La catedral. Hubo un tiempo que en el viejo San Mamés, que uno de los curas de mi diócesis decía, como un día se caiga San Mamés, esta diócesis tiene un serio problema. Porque les pillaba a todos allí dentro, quiero decir. Bueno, esto es con lo que voy. Yo no sé, desde luego, cómo estáis aquí en eso de la transmisión, desde esas claves de las que yo hablaba. En Bilbao, desde luego, ya no estamos en esto. Ya no hay alguien en casa que te regala esa pequeña cruz, que te lleva de la mano, al que escuchas cantar cuando estás en una celebración de la Eucaristía,
y tú estás bajito y solo no ves nada, porque como estás allí, eres bajito, no ves nada, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres niña, ¿no? No hay nadie, ya ese ejercicio cada vez es más pequeño. En Bilbao, desde luego, en lo que estamos ya, en Vizcaya, vamos para atrás, no, vamos para adelante. Es en este tiempo de anunciar. Ya estamos claramente en el de decir, ya no, eso de la transmisión de la fe, ya no. Tenemos que ir al anuncio de la fe. Al anuncio de la fe. Y decimos eso, ¿no? Y claro, luego hay que ver muy bien con qué anuncio vamos a salir. Vive y sal al mundo que Jesús te está llamando, ¿no? Ahí hay una clave también de decir cómo vamos a salir a hacer ese anuncio del Evangelio. Tenemos aquí un pequeño punto de realidad. Si miramos nuestros pueblos y nuestros barrios, yo no sé aquí, pero en Vizcaya yo creo que fueron hace 3 años, nuestra diócesis hizo un ejercicio de un informe sociológico y hablaba de que probablemente tan solo el 17% de la población de Vizcaya fuese un miembro activo, pertenecía a una comunidad cristiana. En mi pueblo, en mi unidad pastoral en la que yo vivo, hemos hecho ese ejercicio un poco de identificar más o menos de qué volumen tiene la comunidad cristiana en mi pueblo. Os digo, mi pueblo, claro, yo ya sé, diréis, eso Clara no es un pueblo, visto desde vuestro punto de vista. Yo vivo en un pueblo que tiene 40.000 habitantes. Vivo en un pueblo que tiene 40.000 habitantes, pero quizá por eso igual cobra también más fuerza lo que os voy a decir. Después de ese ejercicio que hicimos de comprobar realmente, porque siempre estamos, no somos menos, somos pocos, somos, pero nunca nos hemos detenido a contabilizarlo. En mi pueblo hicimos ese ejercicio y lo que nos salió es que solamente el 2,5% de la población de Basauri era miembro de la comunidad cristiana. Entonces dices, con esto pues te puedes venir abajo, pero con esto también te da un punto de realidad. Te ayuda a saber exactamente dónde pones los pies y decir, pues desde ahí tengo que construir el proyecto. Te ayuda, por ejemplo, cuando tienes que decir eso de los niños de la catequesis cada vez son menos. Y dices, vale, pero es que en mi pueblo el 28% de la población tiene más de 65 años. Vale, pero ¿qué tasa de natalidad hemos tenido? Dato. Tengo una sobrina que va a hacer la primera comunión este año. En el año en el que ella nació, en mi pueblo solamente nacieron 198 niñas y niños. De esos, 53 están en el proceso de la catequesis. Con lo cual, es un éxito maravilloso. Creo que es importante que cuando a veces hacemos análisis sobre nuestras unidades pastorales y sobre la capacidad que tenemos y sobre el impacto que podemos generar, cuando hagamos esos análisis, realmente tengamos datos, no impresiones. Porque con las impresiones tampoco vamos muy lejos. Nos vamos a equivocar fijo. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Ese punto de realidad, en el que aparte de saber cuántos somos, cuántos estamos y qué impacto podemos tener, hay que tener en cuenta algunos elementos. Estamos en una sociedad laica y plural. Eso está súper claro. Y eso no tiene vuelta atrás. Pero además tampoco hay que verlo como una desventaja. En esa sociedad laica y plural va a haber un montón de gente a la que nunca nadie le haya hablado de Dios. Pero es que como nunca nadie le ha hablado de Dios, es que hay una oportunidad maravillosa para que nosotros y nosotras lo hagamos. Porque hay mucha gente que ya no tiene absolutamente ningún prejuicio, ninguno, porque no sabe nada. Entonces es una oportunidad no para transmitir, pero sí para anunciar. Eso es importante. Segundo, la fe ya ha dejado de comunicarse de generación en generación. Sabemos, y lo estamos viendo en los procesos, yo no sé muy bien, lo digo porque no conozco exactamente vuestra realidad, pero a nosotros lo que nos está empezando a pasar es que a nuestros procesos de iniciación cristiana, en cualquier franja de edad, estoy hablando de mayores, pequeños, de todo, se pueden empezar a incorporar personas. Os digo lo que pasa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proceso de preadolescencia allí en mi pueblo. Esto ha pasado hace 2 años y este año ha vuelto a pasar. Se hace la primera comunión y se hace la convocatoria del proceso de preadolescencia. Tienes un grupete que viene. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la puerta del cole, porque están allí todos jugando, de repente a las 8 menos cuarto de la tarde, los chavales y chavalas de Cumeac, que es así como se llama el club de tiempo libre de mi pueblo, a las 8 menos cuarto empiezan a recoger la mochila. ¿Que nos vamos? ¿Qué tal? ¿Qué vamos? ¿Qué tal? Y entonces los niños que están allí dicen, ¿pero dónde vais? Dicen, no, a la parroquia, que tenemos Cumeac. Entonces se van. El primer día esos niños que se quedan solos en la plaza del cole, pues se van a su casa, claro. El segundo día se vuelven a ir a casa, pero el tercero le dicen a su padre y a su madre, oye, ¿yo no puedo ir a Cumeac?
Y entonces, pues sus padres pues van, pues no, porque tal, porque no sé qué, pero el cuarto día que el niño está harto de irse a su casa y le dice, pero yo puedo ir, y entonces el padre y la madre vienen a la parroquia y nos preguntan. Y la respuesta que nosotros les damos es que sí, siempre y cuando ellos tengan claro que nosotros lo que ofrecemos es una propuesta de tiempo libre cristiano. ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Que no importa, que se quedan. Entonces, lo que nos está pasando en los últimos años, estamos hablando de que probablemente el 30% de la chavalería del proyecto no está bautizada. Y es en el proyecto cuando tienen la oportunidad de volver de poder escuchar algo sobre Dios. Eso es lo que ya nos está pasando. Entonces dices, bueno, se abren ventanas de oportunidad. Nadie les ha hablado de Dios, porque la fe no se la ha comunicado a nadie, pero a lo mejor podemos hacer algo. A lo mejor no, pero a lo mejor sí, desde esas claves. Lo que os decía, esto de que tenemos muchas personas sin noticias de Dios, ni experiencia de Él, aunque pensemos que es, a veces decimos, es que fíjate, nos enfada un poco todo esto, resulta que es una oportunidad. Una de mis compañeras que estaba en el servicio religioso en un hospital, ella siempre cuando hablábamos de esto pone un ejemplo muy claro. Dice, yo cuando entro a una habitación a llevar la comunión a una persona, dice, pues yo entro allí, dice, y el Haití de la mamá, el abuelo o la abuela que me espera con los brazos abiertos y con una sonrisa. Entonces, bueno, pues porque le voy a llevar la comunión, porque vamos a estar un ratito. El hijo y la hija me miran así como diciendo, ya estás aquí. ¿No? Como que... Dice, pero es que el adolescente que está allí, o el niño que está allí, cuando levanta la cabeza del móvil, me mira, le mira a su mamá tan contenta, y entonces se pregunta, ¿y qué es eso redondito que se está comiendo mi mamá? Preguntas. Surgen preguntas. Entonces, ese es un reto también. Vale, no tiene noticias de Dios la gente, no tiene experiencia de Dios la gente, pero a lo mejor también podemos hacer algo por provocar algunas preguntas. ¿Sí? Esto es una oportunidad. Me podéis decir que soy una hippie o una optimista redomada, pero yo creo que aquí hay oportunidades para la fe hoy. Y luego, claro, ¿esto qué es lo que nos pasa? Que nosotros a veces y nosotras seguimos empeñadas en hacer una catequesis que entiende que lo que hace es consolidar una fe o una experiencia de Dios que ya traen. Pero si no saben el Padre Nuestro, pero si no saben hacer la señal de la cruz, ¿no? No saben. Y nosotros, y empezamos la catequesis diciendo el Padre Nuestro. Mirad, uno de los mayores debates que hubo en mi equipo de trabajo de la Delegación de Anuncio y Catequesis en la diócesis, cuando hicimos una propuesta de trabajo con familias, era si en un material para padres y madres poníamos en una hoja por escrito el Padre Nuestro, sí o no. ¿Y sabéis cuál fue la conclusión? Que sí, que había que ponerlo. No podíamos dar por supuesto que esos padres, madres que estaban ahí, que habían venido con sus hijos a la catequesis, supiesen nada. Ese es el cambio a una catequesis más misionera y más de primer anuncio. Tener en cuenta con qué cuestiones viene el personal, y viene con muy poquita experiencia de Dios en general. Pero lejos de enfadarnos, pues podemos buscar otras opciones. Lo que os decía, en esto tenemos dos opciones, ¿eh? Nos ponemos en formación tortuga, ¿sí? Como las legiones romanas. Sí, estuvieron un montón de siglos sin ser vencidas, estaba claro, pero nosotros ya llevamos un montón de siglos. Ahí nos ponemos en formación tortuga, que nada, ahí, venga, a resistir, ¿no? A resistir. Venga, ahí estamos y lo que nos echen, sol, agua, frío, a resistir. Esa es una de las opciones que tenemos, que puede estar bien, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre, porque esto es así, porque siempre se ha hecho así. ¿Esto no pasa en vuestras parroquias? ¿Siempre se ha hecho así? Sí, no, pensaba que igual aquí en Palencia no. En Bilbao pasa mucho y en mi pueblo, en Basauri, mucho más. Siempre se ha hecho así, ¿no? La formación tortuga, nos movemos un poquito, tiramos el escudo, el casco, el pilum, tiramos todo y ahí nos ponemos un poco en brazos del Espíritu Santo. Que a veces no lo tenemos muy en cuenta,
A veces pensamos que todo depende de nuestra acción propia, de lo que yo puedo hacer. Y se nos olvida que esto no es nuestro, que esto es de alguien mucho mayor que nos trasciende. Y entonces aquí podemos también ponernos en las manos del Espíritu y recordar que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por Él. Renunciar a calcularlo todo, a controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine. Esto nos lo dice el Papa de la Evangelii Gaudium en la número 280. A veces queremos llevar las riendas de todo y se nos olvida que en esto las riendas van compartidas. Las riendas las llevamos entre dos. Sí. Pero bueno, pues aquí yo creo que este es un cambio también de actitud, ¿no? De decir, y os lanzo la pregunta no para que la respondamos ahora, ¿no? ¿Somos de los que seguimos en la formación tortuga? ¿O hemos dicho, mira, en este tiempo me fío de ti y a ver por dónde me llevas? Pues también eso hace que sepamos en qué claves estamos en este momento. Yo lo que me quedo, o lo que me parece mucho más sugerente es la opción Francisco. Teníamos opción A, opción B, opción Francisco. Y es que el Papa Francisco, cuando en el 2010 él era todavía el cardenal Bergoglio, decía esto, allí en Buenos Aires. Dice, hay que ir hacia una catequesis de la propuesta. Y dice así, en nuestra tarea evangelizadora, Dios nos pide que acompañemos a un pueblo que camina en la fe. Por eso, el Señor nos regala rostros, historias y búsquedas. Y siempre nos hace bien recordar que ese niño o niña, esa persona joven o adulta que Dios pone en nuestro camino, no son vasijas que debemos llenar de contenidos o personas que debemos conquistar. El Señor ya habita en sus corazones, ya que Él siempre nos precede. Nuestra tarea será simplemente, y nada menos, ayudar a desvelar, a explicitar la presencia de aquel que ya está. Es que en esas personas que no tienen noticia ni experiencia de Dios, Dios ya está. Y a veces pensamos que Dios lo llevamos nosotros. Pero es que Dios ya está en todas ellas. Y el reto muchas veces simplemente supone el tener que ver si somos capaces de generar algún tipo de circunstancia, algún tipo de pregunta, algún tipo de sentimiento que dé lugar a que se produzca un chispazo y ahí la pregunta por Dios. Ese es el reto que tenemos ahora. Que por alguna circunstancia alguien diga, ahí va. ¿Y si esto es verdad? ¿Y si Dios realmente está en mí? Bueno, pues por ahí nos invita también a caminar el Papa Francisco. En la opción Francisco también lo que nos dice es deja el pilum y el escudo y el casco y haz el favor de hacer las paces con este mundo que ya ha cambiado. Ya ha cambiado. El mundo ya es distinto. Es muy distinto. Pero no te enfades con el mundo. Míralo con compasión, con mucha misericordia, con cariño, porque a lo mejor mirándolo de esa manera resulta que encuentras posibilidades nuevas para mí. Igual encontramos nuevas posibilidades para Dios. Pero el mundo ya ha cambiado. Por mucho que nos empeñemos, ya es diferente. Esta frase también es muy buena. La cristiandad ya ha acabado, podéis ir en paz. Es muy buena. Yo no sé en vuestros pueblos y en los barrios aquí en Palencia. En mi pueblo en concreto, en la parroquia de San Pedro Apóstol, la más grande de mi pueblo, en mis años se confirmaban 80 todos los años. En vuestras parroquias pasaba algo parecido, ¿no? Se confirmaba mogollón de gente. Vale, qué bien lo hacíamos, ¿no? Que teníamos la parroquia llena de gente que se confirmaba. 80 cada año, aquello era un exitazo. Vale, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están? ¿Están en vuestras parroquias? En la mía no. En la mía estamos algunos de aquellos. Mira, los que cantan en el coro de la misa de familia son algunos de aquellos. Pero hay que hacer las paces. Ni el tiempo de la cristiandad tuvo unos resultados tan magníficos, ni tan desastrosos. Entonces, hay que asumir eso. Estamos en otro momento, pues ya está. La cristiandad tuvo su tiempo y hoy ya no está, estamos en otro momento. Cambia tu manera de anunciar la buena noticia. Lo que hacías hace 20 años no vale. Pero es que lo que hicimos el año pasado tampoco. Es una llamada
a buscar nuevas maneras todo el rato. Pero de todas maneras en esto también se nos olvida un poco. Yo creo que el más disruptivo o divergente, como me decían ayer nos reímos un rato en la hora del café y decía alguien, no, es que Jesús era disruptivo, y decía alguien, no, era divergente. O sea, hizo algo totalmente diferente. Bueno, pues es que, dice, cambia tu manera de anunciar la buena noticia. Pues es que él es el ejemplo mayor del cambio, de buscar nuevas maneras de hablar de Dios. Y luego, por otro lado, sé luz, esperanza, consuelo y autenticidad. Yo no sé aquí en Palencia, pero en Bilbao sí mañana sacamos una foto a la salida de misa de las parroquias de mi pueblo, ya os digo yo que no sé cuánto nivel de transmisión de luz, esperanza, consuelo y autenticidad vamos a ser capaces de reflejar. Yo creo que en nuestras comunidades cristianas tenemos que ver cómo recuperar, sobre todo, la esperanza. ¿Que somos menos? Ya lo sabemos. Pero la nuestra o es una fe con esperanza o no es fe, ¿eh? Ojito, tenemos que mirárnosla, ¿eh? Y luego, aquí hay una cuestión también que a veces, y que tiene que ver con eso que os decía, con eso de la luz, de la esperanza, del consuelo, de la autenticidad. A ver, ¿quién lleva en esto de la tarea? Me da igual, ¿eh? En cualquier franja de la catequesis, aquí, más de 5 años. Perdón, vamos a empezar al revés. Más de... Voy a arriesgarme. 30. Mira, ¿ves? ¿Ves? Más de 30. Levantad la mano, no seáis tímidas, levantad la mano. Más de 30. Vale. ¿Y más de 20? ¿Más de 20? Mira. ¿Más de 20? ¿Más de 10? ¿Y más de 5? Muy bien. ¿Y más de 1? Bueno, pues yo creo que el problema también a veces que tenemos es que dentro de nuestras propias comunidades cristianas parece que esto de ser catequista, me da igual para la franja de edad que sea, es como una cuestión que solo es cosa de las catequistas. ¿En cuántos consejos pastorales se habla de algo que no sea el tejado? En algunos. Pero ¿en cuánto se habla de que esto de que, este año andamos, que el tema, pues tenemos que hacer el relevo de la catequesis, y se hace una reflexión seria de cómo animar el relevo de las catequistas, de las personas de catequistas, pero ya voy a la mejor. ¿Y en cuántos sitios decimos, oye, ya no sé quién, ya no está con las catequistas, ¿por qué no se lo agradecemos un rato? Quiero decir que esto del anuncio de la fe o pasa a ser el primer punto del orden del día de nuestros consejos pastorales y se convierte en prioridad number 1, o va a ser difícil si seguimos hablando del tejado, que el tejado es importante, quiero decir, pero no puede ser que el tejado nos ocupe todo el rato. Y muchas veces lo que pasa es que en nuestras comunidades cristianas esto del anuncio de la fe no tiene, parece, dentro de los espacios de corresponsabilidad, la suficiente fuerza. Entonces, yo no sé si os han dado las gracias o no os han dado las gracias, pero yo sí que quiero agradecéroslo. Y además os quiero agradecer que os sigáis animando en esto y que hayáis aceptado esa invitación de Jesús de Nazaret a estar un poco locas, quiero decir. ¿Cuántas amigas os dicen, pero por qué no dejas eso ya y vienes a tomar el café por las tardes? Pero venga ya, no sé qué. Pero tú es que estás tan poco así, ¿no? Bueno, pues yo os quiero dar las gracias por estar locas. Os quiero dar las gracias con una canción que descubrí hace no mucho tiempo, que la cantan 5 jesuitas y que lo que dice es, menos mal que hay gente que está loca. Cerrad los ojos y disfrutad de este rato. Menos mal que existen esos locos
Qué lástima, Señor, que son tan pocos y no habrá muchos más. Menos mal que existe de esa gente libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal que hay quien no quiere ser prudente y se sacude libremente de los que le quieren domar. Menos mal que hay quien no sueña con despachos y cree en grupos de muchachos para curar la sociedad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal que hay quien levanta las dos manos y por los derechos humanos hasta la vida va a apostar. Menos mal que hay quien conserva un viejo orgullo y une su grito con el tuyo para afirmar la dignidad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, pues gracias por estar locas, gracias por seguir teniendo ese convencimiento de que merece la pena hablar de Dios y gracias porque esto lo que nos dice es que la guerra no está perdida, que aquí todavía hay mucha esperanza y que hay muchas cosas por hacer. Claro, es verdad que esto es un dilema, ¿no? Cómo venimos de ese tiempo en el que hemos estado transmitiendo la fe y cómo vamos a anunciarla. Es decir, y aquí a veces puede ser que caigamos en la desesperanza y que pensemos, ¿pero merece la pena seguir haciendo esto? Bueno, pues realmente en ese directorio de la catequesis, en su número 38, en ese que tuvimos en el año 2020 publicado, lo que dice es esto: sin embargo, el Espíritu sigue suscitando en las personas una sed de Dios. Y yo creo que esto es algo que no podemos perder de vista. Yo creo que esto nos obliga también a ponernos unas gafas, no como estas de miope, porque si no nos veo, sino unas gafas de ver a Dios en las personas. Porque yo creo que si esas gafas las llevásemos todo el rato, pues miraríamos también a la gente de otra manera. Y también eso nos ayudaría a llevar nuestra tarea de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que hay que aceptar el reto y en ese dilema, pues no, ya no puedo transmitir, pero sí que puedo anunciar. Entonces, bueno, pues desde ahí también ir situándonos en ese nuevo horizonte, ¿no? Claro, esto supone un reto y supone un cambio, porque el reto que tenemos ahora es generar procesos que favorezcan que las personas se pregunten por Dios y elijan creer en Él. Porque ya no es solo preguntarse, sino que elijan creer en Dios. Sí, porque esto de Dios es como un regalo.
A ti te regalan y entonces te dan un regalo. Y entonces dices, qué ilusión, ¿no? Tú ves el regalo y dices, qué ilusión. Vale, bueno, dices, me han puesto un regalo encima de la mesa. Es un paquete precioso, tiene unos lazos maravillosos, pero claro, el regalo lo dejamos así o lo abrimos. ¿Qué hacemos? Lo abrimos. Vale, entonces tú ahí sigues con tu emoción, además no sabes qué es, y entonces abres la caja, lo miras y sacas el regalo. Y con un regalo te pueden pasar 3 cosas. Así. La primera, dices, ¿te encanta? ¿No? Te encanta y entonces ya sabes dónde lo vas a poner, qué vas a hacer con él, te lo estrenas en ese mismo momento, ¿no? Fenomenal, qué regalo más maravilloso. Te puede pasar que cuando lo abres dices, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces, pues si es una figura que te ha regalado la tía Paquita, pues la pones hoy en el salón, mañana la pones en la cocina, luego otro día lo pones en la habitación. No te termina de encajar la figurita de la tía Paquita en ningún sitio, ¿no? Entonces al final va dando vueltas por la casa, pero no sabes muy bien qué hacer con ella. Y te puede pasar que digas, uy, qué maja mi tía Paquita, cómo me quiere, pero esto que me ha regalado, yo no sé qué hacer con ello. Y entonces lo llevas a la gambara, al camarote, o no te lo pones nunca, lo dejas en el armario porque no sabes qué hacer, pero un día ya dices, a ver, lo agarras y lo tiras al reciclaje de ropa, ¿no? Pues con esto de Dios pasa lo mismo, o sea, cuando tú pones a Dios como regalo en medio, tenemos que ver cómo activar mecanismos, cómo activar estrategias que permitan que la gente pueda abrir ese regalo. Por lo menos, para que viéndolo sean capaces de decidir, me encanta, me quedo con él. Bueno, no sé muy bien qué hacer con Dios, lo dejo yo aquí, mañana ya, lo pongo en otro lado, o que digan directamente, esto no es para mí. Pero sí que tenemos que ver cómo hoy podemos haciendo esos procesos. Esos procesos en los que la gente haga un poco de parar y de decir, voy a ver qué hago con Dios. Una foto. Vamos a presentar una foto. Esta puede ser una foto de mi pueblo. Quiero que penséis en los vuestros, en vuestros pueblos y en vuestros barrios. No sé si luego voy a preguntar a ver si esta foto se encaja o no. A ver, primero, hay un proceso de secularización súper intenso. Descenso de la práctica sacramental, ¿no? Ni bautizos, ni primeras comuniones, ni matrimonios, funerales cada vez menos, ¿no? Descenso de la práctica fundamental. ¿Esto se ajusta con la foto de vuestros pueblos y barrios? Sí, vale. La segunda, crisis de vocaciones. ¿Cómo andamos de vocaciones aquí en Palencia? Tenemos el seminario lleno, las congregaciones religiosas están a tope, ¡buah! Y no sabemos qué hacer con el laicado, cuántas responsabilidades darles porque tenemos mogollón. ¿Os pasa eso aquí en Palencia? Vamos, crisis de vocaciones. Esto es lo que nos pasa, sí. Y luego el envejecimiento de las comunidades cristianas. Bueno, pues todos tenemos una foto muy parecida, ¿no? Esta es la fotografía de nuestras comunidades en este momento. A ver qué paisaje tenéis aquí en esta maravillosa provincia palentina. Nosotros en Vizcaya así también tenemos un paisaje en el que en algunos sitios, desde el monte se ve que hay sitios donde esto de que se ha expulsado la fe del marco cultural. O sea, la fe esto nada y además cuanto más lejos mejor. Eso es uno de los paisajes que vemos así si nos ponemos en un monte de Vizcaya y miramos a ver qué paisaje tenemos. Esa es una. Esto no va, esto fuera y no queremos nada con esto. Hay otra en la que permanecen algunas prácticas, ¿no? Tenemos algunas comunidades que son muy potentes, ¿no? Tenemos comunidades que son muy potentes, también tenemos lugares pues, en los que igual no son tan potentes, pero va habiendo una presencia significativa de las comunidades cristianas, tal. Y luego tenemos algunos otros espacios ya en Vizcaya donde esto de la ausencia de Dios se vive con una serenidad total. Entonces, yo no sé, yo os preguntaría, ¿cuál es tu paisaje? El tuyo, el de la comunidad en la que a ti te toca, el pueblo en el que a ti te toca, el barrio en el que te toca. ¿Cuál es? ¿En qué contexto de todos estos hoy te toca anunciar la fe? Porque no podemos renunciar a anunciar la fe en estos contextos,
Pero sí que es bueno que cuando nosotros hagamos un planteamiento desde la parroquia, tengamos en cuenta esto. La gente, el contexto, la gente que tenemos alrededor, ¿cómo se sitúa ante esto de Dios? Yo he puesto aquí tres paisajes, pero pueden ser también otros, ¿no? Pero volvemos a ese análisis. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes? Que hay que empezar a pensar en el contexto en el que estamos, esto cómo va. Porque es verdad que la cosa se pone difícil, ¿no? Pero no podemos renunciar porque la Iglesia siempre está llamada a mirar la historia con los propios ojos de Dios y a reconocer ahí la acción del Espíritu Santo. Es decir, podemos tener cualquiera de estos tres paisajes que son difíciles, porque son difíciles, podemos tenerlos, pero no podemos renunciar a pensar que ahí nosotros y nosotras tenemos algo que hacer. Y ya sé que es difícil y que muchas os dicen que mejor vayáis a tomar café que a la parroquia a seguir anunciando. Y es verdad que cada vez en nuestro contexto está un poco más complicado, pero siempre se nos olvida una cosa, que peor lo tuvieron los primeros cristianos y las primeras cristianas. A nosotros no nos comen los leones. Hay que ver ahí cómo podemos, ¿no? Tenemos otros retos. Tenemos otros retos. Bueno, yo lo que os animaría también es a que cuando hagamos así, vayamos a la parroquia y digamos, oye, pues igual echamos un vistacito a cómo estamos haciendo esto de nuestra catequesis en las distintas franjas de edad, pues que igual hagamos un pequeño ejercicio. Primero, asumir lo que os decía, mirar el contexto en el que nos toca anunciar el Evangelio y decir, bueno, y nosotros lo que tenemos la gente de por aquí, ¿dónde se sitúa? ¿Son muy contra? ¿Están ahí que sí, que no, que cae el chaparrón? ¿Tenemos una comunidad que todavía tiene mimbres, tiene fuerza como para poder hacer un planteamiento? Primero hay que saber en qué contexto nos toca anunciar el Evangelio. Lo que os decía, en mi pueblo de 40.000 solo el 2% estamos en la comunidad cristiana. Y esas son las fuerzas con las que podemos construir un proyecto pastoral, ¿vale? Entonces, primero, el contexto cultural. Segundo, dejarnos guiar por el Espíritu. Yo a compartir aquí un día estaba en un equipo ministerial, en uno de los que me estaba inserta, y tocó esos días en los que todo se veía negro, negrísimo. Y estaban allí, fundamentalmente, eran los sacerdotes de mi pueblo, estaban muy negativos, ¿no? Porque fíjate, porque esto no ha salido, porque está todo muy difícil, porque tal, pues no sé cuántos. Y estaban todo el rato con una negatividad. Y a un momento dije, pues hay que provocar aquí un poco así, mover la silla. Y le digo, ojo, digo, hay que ver cómo sois, Y me dicen, pues, digo, sois un poquito soberbios, Y me dicen, un poco soberbios, ¿pero por qué somos soberbios? Digo, hombre, porque vosotros esperáis ver muchos más resultados que Dios nuestro Señor. Digo, Jesús, en su vida humana, lo único que vivió fue un fracaso estrepitoso. El resto lo ha visto porque es Dios. Digo, yo creo que vosotros creéis ser más que Dios a ratitos. Bueno, eso es bueno, o sea, dejarnos guiar por el Espíritu. Todo no depende de vosotras. O sea, que la catequesis vayan más niños no depende de vosotras. Solo. Que los padres y las madres tengan un poquito de más de interés no depende solo de vosotras. Quiero decir, vosotras os entregáis, estáis en la cosa, lo sumáis, remáis, pero en esto también hay que pensar que a lo mejor nosotras no vemos el resultado en lo concreto que estamos haciendo, pero a lo mejor otros que vienen por detrás sí. Y ahí es donde hay que confiar también en la acción del Espíritu. Y entonces ponernos también al aire del Espíritu. Tenemos espacios cuando estamos programando lo que hacemos, en los que nos ponemos en esa clave de oración y le decimos, a ver, ¿por dónde soplas? ¿O seguimos empeñados en esto? Siempre se ha hecho así. ¿Me explico? Yo creo que eso es importante. Volver a Jesús de Nazaret. A veces, en un proceso de catequesis, o de cualquier tipo, para cualquier nos empeñamos en darlo todo. Y yo me pregunto, no sé cuántos años son el proceso de catequesis de infancia en este caso, que vosotros hacéis aquí. 2. Vale, semanalmente os reunís con los niños y niñas. Vale, ¿me queréis decir qué somos capaces de transmitir en 60 horas? ¿Qué es lo que nos vamos a juntar con ellos y con ellos a lo largo de esos 2 años? Creo que eso, sí, pero a veces nos empeñamos en que tienen que aprender no sé cuantísimas cosas. O sea,
Pero igual lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de cuánto rato tenemos a esas criaturitas entre manos. ¿Cuánto rato? Y en función de eso decir, ¿qué es lo que sí o sí se tienen que llevar? Y yo creo que eso pasa porque tenemos que volver la mirada a Jesús de Nazaret. Y la clave del primer anuncio va por ahí, precisamente, en centrarnos mucho más en lo que es el querigma. Mucho más. Ir viendo cómo construimos procesos de catequesis donde lo que trabajemos y de lo que propongamos sea precisamente eso. Desconozco el proceso que seguís, lo que es aquí en la diócesis. Yo he visto el nuestro, ya estamos pensando en cómo darle una vuelta a todo eso. Desde esa clave realista, 60 horas. 60. Entonces eso hay que pensarlo. También dar testimonio, ¿no? Y construir el reino de Dios. Lo que os decía, yo creo que nosotros tenemos en estos momentos, quizás como cristianos y cristianas, también un debe. El tema de ser, y este año está muy bien traído el hilo, es un año jubilar, donde el tema de la esperanza es lo que lo marca. Y yo sí creo que nosotros tenemos que dar testimonio de esa esperanza, que la vida, a pesar de todo, merece la pena vivirla, que es un regalo maravilloso, que hay que exprimir. Y que hay que exprimir comprometiéndose en ese proyecto que nos propone Jesús, en eso de construir el reino de Dios que viviremos después, pero que lo podemos vivir anticipadamente hoy, aquí y ahora. Tejer red, hacer en equipo, ser comunidad. ¿Tenéis equipo todas? ¿Trabajáis en equipo todas o os toca trabajar solas? A mí me toca trabajar sola. Ella le toca trabajar sola. Pues eso es un reto y yo creo que ahora mismo es algo que no nos podemos permitir. Pero vamos, algo más que todas las demás juntas. Bueno, habrá que ver. Bueno, no hay problema. Cada uno aporta desde lo que es. Cada uno aporta desde lo que es y desde lo que sabe. Y todas las aportaciones son buenas. Pero ahí hay que construir, hay que tejer red, hay que hacer equipo. Y también tenemos que ir viendo cómo ser cada vez más comunidad. Lo que os decía, no puede ser que esto del anuncio de la fe, no ocupe un lugar importante en los espacios de corresponsabilidad de nuestras parroquias. Eso no puede ser. A esto tenemos que ponerlo cada vez más en el centro. Y luego, sobre todo, generar experiencia de Dios. A veces hemos tenido unos procesos en los que han estado muy centrados en lo que hay que saber de la fe. Tenían una parte catequética muy potente que era ordenar la cabeza, ¿no? Eso hay que equilibrarlo. Y es donde os decía, con 60 horas que tenemos en un proceso de infancia, hay que ver cómo la chavalería puede llevar alguna experiencia de Dios. Y ese es un reto también importante al que hacer fuerza. También aquí tenemos que ver nuevas claves, ¿no? Esa espiritualidad misionera. A veces, como que tenemos que tener muchos elementos y se nos olvida que lo que puede ser más potente en esto de la transmisión, del anuncio de la fe, es nuestra propia experiencia de Dios, nuestro propio testimonio. Y ahí yo comparto mi experiencia de Dios y lo que Dios es para mí. Lo que deja en la vida, en la experiencia que yo voy teniendo. La segunda, una espiritualidad de lo slow, de lo lento. Poner en valor la interioridad, los procesos, lo invisible, lo que casi no se ve, lo pequeño, lo insignificante. ¿Cómo vamos a intentar que dentro de nuestros procesos esas cosas pequeñitas, eso que parece que no tiene importancia, aflore? ¿Cómo vamos a hacer todo eso, no? Lo profundo, lo perdurable. Ahora en el cole les hacen meter el móvil en una casillita. Eso no les baja de la velocidad, ¿eh? O sea, somos capaces, por ejemplo, de, según llegan por la puerta a toda mecha, hacer que bajen de revoluciones. ¿Les proponemos bajar de revoluciones? ¿O nos subimos a las revoluciones que traen puestas? Párate, respira. Vamos a tranquilidad. Yo creo que ese es un gran regalo que podemos hacer también en este momento y también desde donde luego podemos hacer un poco mejor la propuesta. La represión siempre es negativa. No hablo de reprimir, hablo de otra cosa.
No hablo de reprimir, hablo de otra cosa. Hablo de proponer. Tenemos que aprender esto, por eso Bueno, vivimos bien los que vivimos de la libertad. bueno, dentro de esas nuevas claves, otro reto que tenemos también es el tema de poder proponer procesos que permitan como 3 cosas. Os decía, ¿no? 60 horas tenemos, trabajar 3 cositas también, ¿no? Procesos que nos ayuden a aprender a ser persona, que nos ayuden a ser con otros y con otras, y procesos que nos ayuden también a creer. Y aquí hay cosas que podemos hacer con la chavalada, trabajando por dimensiones, desde distintas propuestas que les podamos ir haciendo. Una, el tema de ver cómo podemos ayudarles a cuáles son sus fortalezas, porque tienen talentos y hacen muchas cosas bien, pero también ayudarles a descubrir cuáles son sus debilidades y sus limitaciones y aceptarlas. Soy débil, soy limitada, no pasa nada. Tengo cosas buenas, tengo cosas que aportar, no pasa nada, ¿no? Está bien conocerte. Segundo, preguntarme por el sentido de la vida y mi vocación. Evidentemente, esto si lo pones así en gordo a un niño de 8 años, ¿cómo se lo propones, no? Pero, ¿os acordáis? Hay una peli que era Criadas y Señoras, que creo que van a dar, no sé si hoy o mañana en la tele, que la he visto anunciada, y la persona que cuida a la criatura le dice, tú eres buena, tú eres guapa, tú eres importante. Bueno, pues cómo podemos ir generando esos sentimientos también en los chavales, ¿no? Y las chavalas, que su vida tiene un sentido, tiene un porqué, que merece la pena vivirla. Tercero, tener una escala de valores y un estilo de vida. Y esto tiene mucho que ver con eso de convertirse al estilo de Jesús de Nazaret. Vivir según unas convicciones, que en este caso nos viene dada por la fe que tenemos, por la fe en la que creemos. Pero eso también podemos hacerlo. Saber poner nombre a lo que siento. Muchas veces en nuestros sentimientos solo sabemos decir estoy bien, estoy mal, estoy plof. Pero saber lo que siento, ser más consciente de lo que en este momento la vida me provoca. Porque desde ahí también vamos a tener un mejor suelo desde el que poder hacer propuesta. Asumir que la vida tiene un final. Esto queda muy mal, ¿a que sí? Esto queda muy mal, porque hoy no se lleva. Esto hoy no se lleva. Pero yo os voy a contar una experiencia que yo tenía de cuando era niña. Mi mamá, que era del Valle de Arratia, unas señoras, las arratianas eran unas señoras así, con un carácter, con fuerza, potentes. Nos reunió un día ya todos los nietos en aquellos días que te contaba un montón de historias y de repente llegaron mi mamá y mi tía, las dos, y se quedaron en la puerta y estábamos allí todos con la mamá. Y la mamá nos dice, ¿veis la mano? Mirados la mano. Y nos mirábamos la mano y decía, ¿veis? Aquí hay una M. Y nosotros, pues sí, hay una M, es verdad, mamá, hay una M. Y entonces va y dice, vale, pues quitaron las playeras, nos quitamos las playeras y los calcetines. Y entonces dice, ahora miraros, y ahí estábamos todos los nietos mirándonos los pies. ¿Ves? Una S. Y nosotros, sí, mamá, una S. Y dice, pues ¿sabéis lo que significa? Y dice, muerte segura. Y mi madre y mi tía se quedaron las dos. Y entonces nos dijo a renglón seguido, dice, y como la muerte es segura, dice, aprovechadla. Vivid bien y vivid con otros. Dije, tate, fenomenal. Pero esto la gente hoy no lo ve. Es decir, soy limitada, soy finita. Soy limitada, soy finita. Y eso es otra cosa que hoy no se hace. Esto de ser con otros, beste kine san, ser con otros. Primero, escuchar. No tener miedo, escuchar. A veces no nos escuchamos. Está la otra persona hablando y ya estoy yo elaborando mi propio discurso para ir en contra de lo que está diciendo. Pues dices, no, escuchar, no tener miedo a dejarme interpelar, a ponerme a tiro de la otra persona y que me diga que no le gusta de lo que estoy diciendo o que no le gusta de lo que estoy haciendo. Eso es una cosa importante. Empatizar, ponerme en lugar de la otra persona. Esto es lo que hemos llevado toda la vida, compasión, ¿no? Saber mirar al otro como me gustaría que me mirasen a mí. O sea, mirarle así. Conmoverme ante la vulnerabilidad y el dolor. Es verdad que en la tele vamos sobrados de todo esto, pero precisamente como a veces en la tele vamos sobrados de todo esto, esa vulnerabilidad más cercana no la vemos. Y además esto de la vulnerabilidad pensamos que es una cosa que solo le puede pasar a otros o a otras. Y no somos conscientes de que por un motivo o por otro, a lo largo de la vida, sí o sí, yo también voy a estar en un estado de vulnerabilidad. En algún momento de la vida. ¿Os acordáis? Había una peli que se llamaba Un monstruo viene a verme. Y habla precisamente de todo esto. O sea, sí o sí, inevitablemente,
yo también voy a ser una persona vulnerable. Esto es importante ver cómo lo trabajamos, ¿no? Luego, indignarme ante la injusticia. No puede ser que las injusticias al final pues, no nos remuevan por dentro. Jesús de Nazaret las injusticias le removían totalmente por dentro, ¿no? Ver cómo lo injusto nos tiene que remover por dentro. Y luego dejarme liar, implicarme en la construcción de un mundo mejor. Que esto a veces parece, cuando hablamos de un mundo mejor, parece que tiene que ser que tenemos que ir a no sé dónde, a no sé qué cuestiones, resolverla. Digo, no, pero si esto pasa simplemente con que en tu comunidad de vecinos en la que vivas te des cuenta de que pues María tiene muchos años, el ascensor se ha estropeado y le voy a preguntar a ver si necesita que le suba algo. O sea, pero eso yo creo que es importante, ¿no? El ver cómo la implicación, el comprometerte con algo, que dar algo de tu tiempo en alguna asociación, en algún espacio, bueno, evidentemente en nuestros espacios comunitarios, pero ya no solo, este no es un mensaje solo para hacerlo dentro de la Iglesia, sino con lo que hay alrededor. Creo que eso es algo grande que tenemos que hacer y que podemos seguir haciendo. Y luego sinistu, esta es la palabra con la que en euskera decimos creer, sinistu, aprender a creer, ¿no? Creer en mí misma, lo primero. Yo tengo talentos, también tengo limitaciones y necesito la ayuda de los demás, pero yo valgo mucho. Con mis limitaciones y con mis talentos, con las dos cosas. Creer en las personas que me rodean. Quienes están a mi alrededor también valen mucho. Con sus talentos, que los tienen, y con sus limitaciones, que como yo, también las tienen. Esto es un elemento grande. Tercero, creer en que todo no depende de mí. No todo lo que me merezco, ni puedo alcanzarlo todo, ni puedo conseguirlo todo. Ya sabéis, Mr. Wonderful, si lo intentas, lo conseguirás. Pues no. Hay cosas que no conseguirás. Te tienes que poner en la mano de otro. En nuestro caso nos ponemos en esa mano del Dios, de Jesús, que nos trasciende, que es el absolutamente otro, ¿no? Y tercero, creer en ese Dios de Jesús, creer en Jesucristo. Si no hacemos este proceso de fe, es decir, empezar a construir eso del creer desde lo pequeño, creer en mí, creer en la persona que tengo al otro lado, eso nos va a facilitar mucho el camino de poder hacer ese otro ejercicio, que es mucho más abstracto de creer en Dios, de creer que hay alguien ahí que me cuida. Entonces, se trata de ver cómo podemos ir generando ese tipo de procesos. Y luego, en estos nuevos procesos, que os decía, 60 horas, acordaros, 60 horas. Es decir, todo no puede ser la dimensión catequética. Y entonces se tienen que aprender el Padre Nuestro, el Credo, el Dios te salve María, los 10 mandamientos. Todo, se tienen que aprender todo eso. Y dices, pues hay que ver un poquito cómo compensamos todo y generamos experiencia de Dios, ¿vale? Acordaros. El reto es generar experiencia de Dios. Y para eso podemos hacerlo desde dimensiones diferentes de nuestra fe, que son súper importantes. Por un lado está esa dimensión catequética. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí uno tiene que saber? Pero luego, esa dimensión sociocaritativa, ¿en nuestros procesos hay algún lugar para que nuestra chavalada, nuestros padres, madres, nuestras personas jóvenes tengan esa experiencia de descubrir a Dios en lo sociocaritativo? Porque es una vía que también nos vale, para nuestros procesos, para seguir trabajando en todo esto. O la dimensión palabra y oración. ¿Le dedicamos algún rato a lo largo de estos días a decir, no, hoy vamos a ir a un espacio un poco diferente, o no? Vamos a quitar las sillas y nos vamos a sentar en el suelo, vamos a leer un texto del Evangelio y nos vamos a poner en esa clave de oración, a ver si somos capaces de hacer un poquito de silencio y escuchamos lo que Dios nos tiene que decir. Eso también es manera, de hacer proceso. La dimensión celebrativa. Cuando vamos a la parroquia, a los espacios esos celebrativos más grandes, tenemos espacios donde se junta todo el mundo que tiene que ver con el anuncio, donde hacemos y ese día nos sentimos un poco más, donde las personas que participan también tienen su protagonismo, pues hacemos algo en lo que se puede hacer visible en esos espacios celebrativos comunes, lo que hacemos todos los días en los procesos de la catequesis, me da igual en cualquiera de sus franjas de edad. ¿Hay algún momento del año donde eso se hace visible, nos juntamos todos y transmitimos algo de lo que hacemos?
esa dimensión comunitaria, ¿no? Ese de ser con otros y con otras, ese de ser con el resto de las personas que están en esto de anunciar, esto de que los niños son con sus padres, con sus madres. Buscamos espacios donde la comunidad se encuentra, donde hablamos de esto y no del tejado. Hay algo de todo eso y ayudamos así a que los niños, niñas, los jóvenes, las personas adultas descubran esa otra comunidad cristiana que ya está. ¿Hacemos esto en algún momento? Y luego esto de la dimensión de conversión, que a veces cuando hablemos de esto de la conversión nos suena a que es el sacramento de la reconciliación, que sí, que también, pero no solo. Cuando estamos hablando de la convertir, nosotros lo que nos queremos convertir es a la propuesta que nos hace Jesús de Nazaret. Y aquí, por ejemplo, con toda esa clave de la ecología integral y de la Laudato Si en concreto, que habla de poner a la persona en el centro, hay un montón de cosas que desde esta dimensión de conversión se pueden enlazar con esa propuesta de la ecología integral y que puede ser también cauce para poder hablar de Dios hoy. Entonces, yo no os estoy diciendo que mañana vayáis y digáis, lo que hacemos no vale para nada. No. Sino que nos sentemos y digamos, de lo que hacemos, que lo hacemos muy bien, que hacemos cosas muy bien, ¿qué hay que mantener? ¿Y en qué cositas igual nos tenemos que dar un minuto para decir, vamos a ver si lo pensamos y algo podemos cambiar? Y yo aquí también me quedo con esto, con lo de soy catequista. Y esto es muy importante, ¿eh? Soy catequista. Y soy catequista con estas 5 cositas, no con otras, ¿eh? No con 200 tratados de teología, con estas cosas. 1, soy catequista y anuncio la fe que tengo. 2, soy catequista y confío en el Espíritu. 3, soy catequista y conozco el contexto social y cultural en el que me toca anunciar hoy. 4, soy catequista y por eso vuelvo a Jesús de Nazaret y al Evangelio. 5, soy catequista y por eso construyo el reino de Dios. Por eso sois catequistas, porque yo lo tengo claro que lo hacéis. Porque a veces se nos olvida lo importante que es todo esto. Y luego aquí me quedo con esto. Aquí nos toca muchas veces ir a contracorriente. Las que nos dicen todo el día que por qué no vamos a jugar a las cartas. ¿Os acordáis, no? Sí, pues vamos a contracorriente. Claro que sí. Porque Jesús de Nazaret pues también iba a contracorriente. Y me he pasado exactamente, creo que 5 minutos del tiempo que me habían dicho, en el que ahora nos vamos a parar y vamos a tomar un cafecito. Porque luego os vamos a proponer una cosita y también vamos a intentar luego trabajar un ratito en equipo. Muchas gracias por vuestra escucha paciente. Espero que algo de este montón de cosas que han salido pues pueda servir y nos vamos luego ahora a tomar el cafecito y seguimos luego con el ratito. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Clara, por toda esta aportación.